Bienvenidos. Hoy conoceremos una combinación astrológica que representa una verdadera explosión de acción, un auténtico inicio del todo. Vamos a adentrarnos en la profunda y magnética configuración de Sol en Aries y Ascendente en Tauro. Esta estructura natal es pura fuerza y resistencia, la perfecta unión del fuego y la tierra avanzando hacia la manifestación material. A lo largo de este análisis veremos por qué este nativo es tan fuerte e impetuoso, cuáles son las principales fortalezas que debe desarrollar y cuáles son aquellas sombras que necesita pulir para alcanzar su máximo potencial. Al tratarse de una fuerza tan potente, la personalidad puede asimilarse a la de un general en el medio de la batalla. Sin embargo, aunque a primera vista parezca un perfil marcadamente personalista, al profundizar en la carta natal y conocer todos sus detalles técnicos, descubrimos que su destino final está íntimamente ligado al bien común y al bienestar social, una misión en la que no tendrá descanso hasta lograr el éxito. Comencemos por explorar su esencia y su motor de inicio fundamental, representado por el Sol. El Sol en Aries es el Sol del comienzo absoluto. Aries, al ser el primer signo del zodíaco, simboliza el nacimiento, la iniciativa pura y la energía creadora. Al poseer el Sol en Aries, la naturaleza esencial del individuo se vuelve valiente, activa y decidida. La vibración de esta persona está marcada por la acción constante y una búsqueda permanente por iniciar proyectos novedosos. Lo verdaderamente fascinante de esta configuración es que, al estar el Sol ubicado en la casa 12, todo este propósito de liderazgo y empuje se vuelca hacia lo trascendental, hacia el inconsciente y hacia su relación con la totalidad. Nos encontramos aquí con una hermosa paradoja astrológica. Aries, el signo primero, se posiciona en la última de las casas. Esto nos habla de una persona que posee la energía del que inicia, combinada con la profunda sabiduría espiritual del que ya llegó al final del camino. Todo el fuego sagrado y la cardinalidad de Aries se unifican en este sector para moldear una personalidad sumamente profunda y empática, donde los límites del ego se difuminan y el yo del Sol se fusiona con el bienestar colectivo. No obstante, en la búsqueda de este propósito, el nativo debe tener especial cuidado con la impulsividad extrema y evitar actuar de manera impetuosa, ya que su gran potencia puede ser mal interpretada externamente como agresividad o violencia. En muchas ocasiones, la necesidad de medirse, pausar y aprender a autocontrolarse lo puede impacientar profundamente, provocando explosiones de ira o arranques repentinos de acción desmedida. Sin lugar a dudas, el dominio de su propio temperamento será uno de sus mayores desafíos evolutivos. Pasemos ahora a analizar su máscara exterior y su interfaz con el mundo, su ascendente. Este gran traductor de la energía solar se encuentra en el signo de Tauro y es el encargado de traer realismo, estructura y anclaje a este sol de fuego. La tierra de Tauro aporta la solidez, la fijeza y el sentido terrenal. Al ser un signo de modalidad fija, le otorga al individuo la constancia necesaria para dar continuidad y sostener en el tiempo aquello que su Sol de Aries comienza con tanto entusiasmo, funcionando al mismo tiempo como el freno necesario frente a los impulsos ciegos. Esta máscara de paciencia y persistencia traduce todo el fuego ariano al lenguaje de los recursos materiales, los valores estables y la productividad. Al manifestarse en la personalidad externa y en la casa 1, la búsqueda de estos recursos se orienta hacia el propio ser, valorando la estabilidad y el tener desde una perspectiva de profunda introspección. La naturaleza biológica y el cuerpo de este nativo se sienten en perfecta paz cuando se rodean de belleza, armonía y comodidad material. Mientras posea la certeza de que nada le faltará a nivel de subsistencia, su actitud hacia el entorno exterior será sumamente pacífica, sólida y contenedora. Sin embargo, la sombra de este ascendente radica en el peligro de volverse demasiado aferrado a la materia y a las situaciones cómodas. El individuo debe aprender con urgencia que los cambios y las transformaciones también son sumamente positivos, ya que, de lo contrario, corre el riesgo de transformarse en una persona obstinada y testaruda en sus reacciones, a la que le costará enormemente adaptarse a los nuevos escenarios que la vida le proponga.
completando el eje de las relaciones donde vimos a Tauro en la casa 1 aportando el registro del valor propio y la consolidación de la identidad, encontramos de forma natural a Escorpio en la casa 7. Aquí, el signo del escorpión nos muestra claramente que este nativo es una persona que atrae y se siente profundamente atraída por vínculos intensos, transformadores, inquisidores y con ansias absolutas de verdad. Este individuo no busca el entretenimiento superficial ni las falsas amabilidades en el otro. En sus vínculos íntimos busca la sinceridad total, la destrucción de lo caduco y la regeneración profunda. Precisamente, este proceso de desapego es lo que tanto le cuesta a su ascendente Tauro, el cual tiende a quedarse aferrado a lo conocido y a lo de siempre. Estas personalidades escorpianas que destruyen las estructuras viejas para dejar lugar a lo nuevo se convertirán en sus aliadas más valiosas en las relaciones de pareja, las sociedades y cualquier vínculo cercano de importancia. El elemento agua, que no posee de forma natural en su eje de identidad, aparece proyectado en el otro, transformándose en el espejo donde puede apoyarse para evolucionar y aprender a coincidir armónicamente con las necesidades de disolución de su propia casa 12. Al observar el eje de la integración y el estatus, nos encontramos con Leo en la casa 4, lo que introduce una dosis extra de fuego en el ámbito de la familia, el hogar y las raíces ancestrales. Para este nativo, su entorno familiar es su principal lugar de recreación, expresión y gozo. Es el espacio sagrado donde logra proyectar su identidad y su brillo personal en total plenitud. Sin embargo, en la intimidad de sus raíces también despierta una gran necesidad de reconocimiento. El individuo necesita sentirse ese familiar especial, el líder que destaca en las reuniones o la figura central que toma las decisiones importantes del clan. Si el entorno no le brinda el nivel de aplauso o reconocimiento que cree merecer, esta persona puede volverse distante, orgulloso o simplemente desaparecer de la escena familiar. Si bien es sumamente generoso y protector con su círculo íntimo, también posee un orgullo muy marcado. Lo da todo por ayudar al otro, pero inconscientemente espera una validación a cambio. En el extremo opuesto del eje en su vida profesional y metas de carrera, aparece el signo de Acuario en la casa 10. Aquí el sentido del servicio social y la innovación se convierten en su meta máxima de realización. El individuo busca activamente que sus acciones profesionales conduzcan a una mejora colectiva y, mientras mayor sea el alcance comunitario de sus proyectos, mayor será su nivel de compromiso. Su imagen pública es el reflejo del progreso, la vanguardia y el altruismo, buscando de forma incansable que su comunidad o incluso el mundo entero se transformen en un lugar mejor. A nivel profesional se muestra sumamente cerebral, lógico y desapegado, orientando todo el fuego iniciador de Aries hacia el bien social. En este punto, aprovecha de forma magistral las cualidades de su casa 12, desde donde la empatía y la identificación con el dolor ajeno le ayudan a comprender que el verdadero progreso del mundo solo es posible si se incluye a la sociedad en su totalidad. Es fundamental agregar un detalle técnico crucial en esta lectura. Como el Sol rige naturalmente a Leo en la casa 4, el motor de su vida familiar está directamente comandado por esa energía de casa 12. Por esta razón, sus raíces y su hogar no representan simplemente un ámbito doméstico común, sino que se convierten en el escenario principal donde el nativo vuelca toda su espiritualidad, misticismo y compasión, operando como el guía silencioso de su familia en los momentos de incertidumbre y el consejo sabio en los tiempos difíciles. Esta magnífica combinación astrológica nos retrata, en definitiva, a un líder enérgico dotado de una personalidad externa amable, paciente y firme. Desde la afuera se lo percibe como un ser sumamente terrenal, práctico y decidido, pero por dentro late un volcán en erupción que derrama toda su pasión hacia las profundidades de su mundo inconsciente. Posee una capacidad innata para sintonizar con lo inmaterial y lo invisible, pero debe mantenerse muy atento para no caer en la evasión o en la fantasía desmedida, características de la sombra de la casa 12 que podrían hacerlo ver ante los demás como alguien confuso, vago o incoherente. En el plano de los vínculos, su naturaleza taurina le otorgará un trato adecuado, educado y agradable con el entorno, pero también manifestará terquedad y una fuerte resistencia ante los cambios de paradigmas.
Aquí es donde suele generarse un conflicto latente con su área laboral y de destino, ya que el individuo deberá aprender que lo novedoso, lo tecnológico y lo disruptivo que propone Acuario en la casa 10 será precisamente el motor que genere el progreso social que su alma tanto anhela. La tensión interna entre un ascendente que rechaza lo diferente por miedo a perder estabilidad y su necesidad profesional de buscar lo nuevo puede generar reacciones impetuosas y exabruptos de los que luego se arrepienta profundamente. Para sanar esta cuadratura, el nativo debe aprender a tomarse un momento de silencio, respirar y evaluar las situaciones con frialdad, permitiendo que la estructura organizativa de la casa 10 discipline el impulso solar y haga que lo nuevo sea mucho más tolerable para su cuerpo. Es una persona sumamente llamativa que resalta de forma natural en los grupos, siendo siempre la primera figura a la que todos miran cuando es necesario iniciar una actividad desde cero. Sin embargo, este magnetismo tiene un precio evolutivo. El individuo debe cuidarse de no pasar su vida resolviendo los problemas ajenos o cargándose mochilas que no le corresponden. El peligro latente de la casa 12 es perder los límites saludables entre lo propio y lo ajeno, corriendo el riesgo de terminar siendo manipulado o manejado por voluntades externas, especialmente debido a esa atracción inevitable hacia la intensidad y los juegos de poder de Escorpio en su casa 7, una energía que viene precisamente a sacudir la fijeza de su comodidad terrenal. Esta combinación es, en su síntesis más profunda, la unión perfecta de la explosión con la firmeza material, el perfil ideal para dar origen y realizar cualquier proyecto desde la nada absoluta, pero también el que requerirá de un mayor esfuerzo consciente para pulir los detalles finales y sostener los procesos en el tiempo. Es, a fin de cuentas, la encarnación del inicio manifestado en la materia. Hasta aquí llegamos hoy, conociendo esta poderosa relación de Sol y Ascendente que es pura fuerza, resistencia y propósito. Nos volveremos a encontrar en el próximo video para seguir profundizando en la astrología y entendiendo con claridad por qué somos como somos. Muchas veces juzgamos de forma errónea el comportamiento ajeno simplemente por proyectar nuestra propia configuración en alguien que funciona desde una estructura energética totalmente distinta a la nuestra. Hasta la próxima.